Diputada, buenas tardes. Martín Esperati, Kenzo Play. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, gracias por estar allí. Este programa pone todas las partes. Me interesó mucho su ponencia de ayer en la Cámara Baja Santafesina. ¿Me puede contar un poquito y a la audiencia cuál es su argumento respecto a esto? Sí, así es, Martín. La realidad es que yo durante estos 3 años que son los que ha durado aproximadamente este concurso de la firma, nosotros hemos sido sumamente respetuosos porque entendemos que está interviniendo la justicia y lo que corresponde es que se siga el proceso que está establecido en la Ley de Concursos y Quiebras. La realidad es que durante el transcurso de esta semana, cuando tuvimos conocimiento de que a través de diversos actores de la Cámara de Diputados y a través de la titular del Banco Nación se está impulsando este cram down de la empresa, entendimos que nosotros no podemos seguir guardando silencio. El cram down tiene una naturaleza jurídica que básicamente implica que el titular se desprende forzosamente de la empresa o de la sociedad en favor de algunos de los acreedores que haga una propuesta que el resto de los acreedores acepte, ¿no es cierto? En este caso yo entiendo que el Banco Nación, si es el que estaría propiciando este cram down, debería hacer una oferta a los acreedores y es ahí donde a nosotros nos empieza a hacer un poco de ruido la cosa, ¿no? Digo, este Banco Nación piensa ofertar a los acreedores, ¿en qué situación va a dejar? Sabemos que hay dentro de los acreedores pequeños productores que tienen muchísimo interés en que este conflicto finalmente se solucione y que están esperando cobrar. A la par de estos acreedores, también tenemos, y yo particularmente que vivo en el departamento donde Vicentín tiene una de sus sedes, tenemos trabajadores. Tenemos gente que está cobrando sus sueldos al día, los aportes al día, que también tenemos este interrogante de cómo el Estado, porque al hablar de Banco Nación, Banco Nación es un banco que es un banco del Estado Nacional, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser Banco Nación para garantizar estos puestos de trabajo? Al día de la fecha, ninguna persona ha sido despedida de la firma Vicentín, que es una actitud para valorar, sobre todo cuando se habla de concursos preventivos, como en este caso. Nosotros también teníamos conocimiento de que antes de que se dé este pedido de abocamiento, Vicentín tenía arreglado con un 63% de los acreedores, entre ellos bancos internacionales, que representan alrededor de un 72% del capital, habían llegado a un acuerdo. Es decir, que el acuerdo, que es previo a este cram down, estaba en condiciones de darse. Entonces, tenemos un montón de interrogantes. Cuando yo pregunté de dónde va a salir el capital para que la empresa siga funcionando, estamos hablando de 800 millones de dólares, alrededor de 500, que es lo que gasta personal y demás, y 300 de inversión. Tampoco me supieron decir si eso lo va a abonar el Banco Nación, si lo va a abonar la provincia. Ten en cuenta que estamos hablando alrededor de un 15% de las reservas del Banco Nación hoy por hoy en esa suma. Bueno, Sería interrogantes que me parece que está bueno ponerlos sobre la mesa, porque si no es como que queda que todos estamos a favor de lo que esta comisión investigadora propone, de lo que esta comisión investigadora está diciendo. La verdad es que a mí personalmente propiciar que cualquier empresa, y lo digo con conocimiento y conociendo las leyes, que cualquier empresa llegue al cram down es un despropósito, porque se debería apostar a que las empresas funcionen y a que si se adhieren a un procedimiento preventivo o a un concurso preventivo, como es en este caso, lleguen a un acuerdo con los acreedores, porque al fin y al cabo estamos hablando de puestos de trabajo, que es lo que nosotros planteábamos. Hoy por hoy hay 7.000 personas que viven directa o indirectamente de la actividad relacionada con Vicentín. Entonces, esos puestos de trabajo, esa gente, ¿cómo la vamos a contener? ¿Lo va a hacer el Estado? ¿Con qué lo va a hacer el Estado? Y bueno, el Estado su vez. plantea, diputada, el Estado plantea, o en este proceso, decir, bueno, vamos a utilizar el countdown, el salvataje, pero con un formato mixto, es decir, participación estatal y privada. Estatal mayoritaria. Y eso no lo ve posible usted. Y
nosotros entendemos que el Estado no tiene capacidad hoy por hoy para hacerse cargo de este tipo de empresas. A su vez, hoy por hoy Vicentín está funcionando, tienen contratos a Fazón por un periodo de 2 años. Esos contratos van a seguir vigentes cuando el Estado convierta esta sociedad en una sociedad mayoritariamente estatal. ¿Tiene hoy por hoy tanto el Estado nacional como el Estado provincial el apoyo, la transparencia, lo que se necesita para que el sector privado venga a invertir en una empresa estatal de este tipo? A mí me generan muchas dudas eso, porque parece que decimos, bueno, a ver, saquemos la empresa de acá, pongámosla acá y el problema desaparece. Y no es ese. El trasfondo es mucho más peligroso, me parece. Desde ya que no está en discusión, y yo lo planteé en la misma Cámara, lo que vos decías al principio, de si existe algún tipo de ilícito con las facturas apócrifas, de la responsabilidad penal de los directivos o de las personas que correspondan, nosotros no lo discutimos. Todo aquel que cometió un ilícito debe pagar. Entendemos que el proceso penal debe seguir el curso tal como está establecido, y pedimos que el concurso y la quiebra hagan lo mismo, ¿no? Sigan el trámite previsto por ley. Hoy por hoy tenemos el expediente que está en la Corte Suprema y se está esperando una resolución, pero estamos hablando de algo insólito, de una barbaridad jurídica. No ocurre que la Corte vaya a un juzgado y le diga al juez, quiero tal expediente para ver si estás haciendo bien, estás haciendo mal. Digo, hay unos cuantos hechos que al menos llaman la atención en cuanto a este caso particular. Nosotros la realidad es que lo que nos interesa es mantener los puestos de trabajo, nos interesa garantizar la transparencia, nos interesa que el Estado nacional o el Estado provincial no intervengan, que es lo que siempre pedimos, porque en un principio, Martín, se hablaba de expropiación y hoy se habla de un desprendimiento forzoso de la empresa. Digo, se cambian las figuras jurídicas, pero es parecido, ¿no? El trasfondo sigue siendo el mismo, exactamente. Digo, ¿por qué no esperar que se llegue al curso normal de la situación, se lleve a cabo el curso normal de cualquier proceso, y por qué intervenir de esta manera? Ahora, si yo le pongo el micrófono a los integrantes de la comisión, e incluso hablaba con algunas fuentes del Banco de la Nación Argentina, y me mencionaban que la posibilidad de pagar por parte de Vicentín era poco menos un chiste. Digo, así cualquiera arregla, en otros términos. Y lo que está propiciando el Banco Nación y esta comisión propiamente dicha es, bueno, a ver, ¿cómo llegó la empresa a esta situación, a sufrir el estrés económico, de la forma que llegó después de haber recibido un crédito por día, a un mes de que termine el mandato del señor Mauricio Macri, después se declaró incompetente para pagar? Digo, hay también muchas inconsistencias en ese sentido que hacen pensar y poner sobre la mesa todo esto, ¿no le parece, diputada? Yo coincido en la investigación, te repito, en la investigación penal de fondo, pero me parece que no resuelve qué hacemos hoy por hoy. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hacemos con la empresa? ¿Qué hacemos con los trabajadores? ¿Qué hacemos con los sueldos que hay que pagar a fin de mes? ¿Qué hacemos con las cargas sociales? ¿Cómo mantenemos funcionando la empresa? ¿Con qué capital? ¿Con qué inversión? ¿Quiénes van a venir a invertir? Digo, el Banco Nación está diciendo, a ver, yo no quiero acordar porque no me parece la forma de pago. Pero además del Banco Nación existen otros acreedores, y son esos acreedores los que están prestando un acuerdo que, claro, de acuerdo a lo que establece la ley, da el porcentaje para que la empresa no llegue a este cram down. Entonces, el Banco Nación es un acreedor que sin duda, a ver, Banco Nación, digo, es el Estado, tiene un crédito que no está en discusión. Después, el resto... Nosotros me parece que nuestra posición no debería ser no garantizar que la empresa siga funcionando o poner en duda y decir el Banco Nación va a poner el dinero que falta. A ver, al Banco Nación se le deben 300 millones. Yo te estoy hablando de que para funcionar se necesita 800 millones de dólares. Te voy a hacer la misma pregunta, que es la pregunta que hice ayer, y no tuvo respuesta de estas personas que integran la comisión de seguimiento. ¿Y para usted cuál sería una posible solución, Marlene, si es que hay una posible solución a todo esto? Nosotros entendemos que la solución está dada dentro del proceso y dentro de la ley concursal, y está dada dentro del expediente. Lo que pasa es que es sumamente complejo.
llegar a una solución y a una resolución y que sea favorable para los acreedores cuando existe un expediente que no está tramitando. Hoy por hoy el expediente está paralizado porque está esperando que se resuelva este abocamiento por parte de la Corte Suprema. Entonces, paralelamente, volvemos a lo mismo. Tenemos el expediente que está en la Corte Suprema hace meses, los acreedores que no cobran, los empleados saben hasta cuándo van a poder sostener el sueldo, los contratos que firmaron las empresas con Vicentín, que tienen contratos a razón por 2 años, que tampoco saben si los van a mantener. Todo eso genera inseguridad jurídica. Nosotros lo que venimos pidiendo, y la verdad es que yo lo vengo manifestando en todas las oportunidades que me lo preguntaron, es que se sigan los procedimientos que están establecidos por ley. Esto no tiene que ver con una cuestión que se resuelva desde la política. Y lo han dicho los miembros de esta comisión de seguimiento ayer cuando dijeron, nosotros no resolvemos la cuestión. Exactamente, ellos no tienen ninguna potestad para resolver esta cuestión. Entonces, que nosotros salgamos a decir, yo creo que el gram down es beneficioso, me parece un poco menos para calificar, ¿no?, que irresponsable, diría. Claro, porque ¿quién lo financia? Ese es el tema. Ahora, última pregunta. ¿Y quién garantiza el funcionamiento y quién garantiza que esos puestos de trabajo no se pierdan, que es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, interesante su apelación, interesante. Cuando aparecen contrapuntos con argumentos, está buenísimo. En ese sentido, la acompaño, diputada. Le pregunto por último, en su momento hubo muchos carteles, Todos Somos Vicentín. ¿Usted adhiere a ese cartel? No, yo la postura que tengo es clara. A ver, nosotros como parte, si se quiere, y entre comillas, del Estado, nosotros somos un poder del Estado, somos el poder legislativo, tenemos que dar el ejemplo y representar lo que nosotros venimos a sostener y creo que en esto hay que ser muy, muy, muy coherentes siempre y decir, venimos a respetar la división de poderes ante todo. Somos un poder que es el poder legislativo, no tenemos ningún tipo de potestad sobre el poder judicial. Y esta comisión que se creó, y ayer lo manifestaban los mismos diputados, por eso te digo, me hago eco de lo que han dicho, no tiene potestad propiamente dicha sobre el Poder Judicial, ni sobre el proceso penal, ni sobre el proceso concursal. Entonces, lo que yo digo es, no somos todos ninguna empresa, pero todos nosotros somos el Estado y tenemos que garantizar que se respeten los principios bajo los cuales vivimos. Y uno de los principios bajo los cuales vivimos y una de las formas de gobierno que se ha adoptado es que existe una división de poderes. Y en esa división de poderes, el Poder Legislativo no tiene ningún tipo de injerencia sobre el Poder Judicial. Entonces, a eso voy. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo deberían tener injerencia sobre el Poder Judicial, que debería ser totalmente independiente. Eso es lo que nosotros, es nuestra bandera en realidad. Defendamos la división de poderes, defendamos la no injerencia de un poder en el otro, porque ahí es cuando caemos en un error. Si ahora, la acompaño totalmente en este último argumento, diputada. Pensaba también, la plata que se le debe a Vicentín es de todos nosotros, ¿no? ¿Es tan fácil declararse incompetente y funcionar como si nada luego de un tiempo? También está esa discusión, diputada, desde el punto de vista incluso hasta moral, ¿no? Exacto. Bueno, yo, a ver, acompaño en que el dinero debería ser devuelto y por eso te lo dije al principio, Martín. Los responsables penales deben presentarse ante la justicia, de hecho está tramitando el juicio penal y deben responder. No existe otra opción, ni otra solución, ni otra vía. Los responsables penales deben responder ante la justicia. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, hoy por hoy existe una deuda. ¿Cómo vamos a saldar esa deuda? ¿Cómo la empresa la va a saldar si no tiene funcionamiento? ¿Y qué dinero? O sea, ¿vamos a volver a poner como santafesinos o como argentinos dinero en esa empresa? ¿Y cuál va a ser el margen de ganancia para el Estado? ¿Cuál va a ser el margen que van a obtener, digamos? El Estado está capacitado hoy por hoy, cuando nosotros salimos a marcar tantas deficiencias en tantos ámbitos, sin ir más lejos, en el ámbito provincial venimos hace meses, te diría que desde que asumió este gobierno, pidiéndole que tenga un rumbo claro en salud, en educación, en seguridad.
¿El Estado está capacitado hoy por hoy? ¿Tiene la gente que se necesita para hacerse cargo de este tipo de empresas? Y que no sea un experimento que termine mal, que salga mal para los trabajadores, porque al fin y al cabo, digo, quienes estamos e integran esa comisión o estamos hoy en la Cámara de Diputados, no tenemos un perjuicio directo, si se quiere. Nosotros estamos defendiendo el puesto de trabajo de esta gente y que puedan cobrar a fin de mes. Y estamos diciendo, el Estado no está capacitado para hacerse cargo de este tipo de empresas. Ese es nuestro planteo. Clarísimo, diputada. Le agradezco mucho y la volveré a convocar en otra oportunidad. ¿Le parece? Muchísimas gracias, Martín. Un placer y a disposición todas las veces que sea necesario. Bueno, muchas gracias. Marlene Espíndola es diputada de la Unión Cívica Radical y ayer...